Hola a todos y a todas, mi nombre es Alicia Chicharro y soy profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad Pública de Navarra. Una de mis principales líneas de investigación son las migraciones, el refugio y el asilo. Evidentemente, la mayor parte de los trabajos que he realizado en estos ámbitos se refieren al tratamiento jurídico que reciben las personas que se encuentran en esas situaciones. Sin embargo, me he dado cuenta de la importancia que tiene la percepción social de estos fenómenos a la hora de elaborar políticas públicas y, cómo no, a la hora de decidir las normas jurídicas que deben regirlos. Y precisamente en la percepción social de estos fenómenos, que a la mayoría nos resultan bastante lejanos, influye de manera decisiva el tratamiento que les dan los medios de comunicación. Por ello, me decidí a explorar ese tratamiento en los medios, no solo en los españoles, sino también en los europeos, pues en gran medida nuestra legislación interna responde a las políticas europeas sobre migración, refugio y asilo. Así, el trabajo que presento al Congreso Hermes 2022 se titula Mujeres migrantes en los medios de comunicación entre infrarrepresentación y estereotipos. A través del análisis de los datos porcentuales de apariciones, así como de la narrativa de sus historias, en el trabajo exploramos el tratamiento que las mujeres migrantes reciben en los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales. La relevancia del estudio reside en el papel que dichos medios juegan en la difusión de la imagen de las mujeres migrantes y en la construcción de prejuicios y estereotipos sobre ellas en la opinión pública y en los centros de toma de decisiones. El tratamiento que las mujeres migrantes reciben en los medios de comunicación de nuestro país, sin duda, sigue la tendencia del resto de Europa. A pesar de las cortapisas interpuestas por la política migratoria de la Unión Europea, los desplazamientos hacia territorio comunitario no han dejado de producirse. Pero es que además no podemos olvidar que España es una de las puertas de entrada de la migración procedente en su mayoría, aunque no exclusivamente, del continente africano. Además, recibe personas procedentes de Latinoamérica y participa en la redistribución de migrantes propuesta por la Unión Europea. El confinamiento por la pandemia del COVID-19 no significó más que un impasse en un movimiento ondulante pero constante de personas que migran en busca de una vida mejor. La actual crisis, debida a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, nos da buena cuenta de ello. Tenemos que poner de relieve que las mujeres son protagonistas de casi la mitad de los movimientos migratorios. Sin embargo, en el imaginario social, la migración se presenta como un fenómeno eminentemente masculino y relacionado con la mejora laboral, mientras la migración femenina, cuando aparece, es dependiente o relacionada con la trata de personas. Desde el punto de vista jurídico, aunque no desde el humano, es importante distinguir entre las mujeres refugiadas y las mujeres migrantes por otros motivos. Todas ellas son migrantes, pero hay que distinguir aquellas que van a solicitar el estatus de refugiadas y aquellas que no van a poder acceder a dicho estatus porque han migrado por otros motivos como podrían ser los económicos o los debidos a desastres naturales. Pero es que aún tenemos una categoría más olvidada todavía, que son las de las mujeres desplazadas internas. Solo las refugiadas pueden obtener una protección internacional, en concreto la establecida por la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. Las mujeres que cruzan una frontera pero no pueden acceder al estatus de refugiadas se ven sometidas a las leyes de extranjería estatales. Mientras que las desplazadas, aquellas personas que no han tenido la oportunidad de traspasar la frontera y se escapan a otros lugares dentro del mismo estado, a pesar de su especial vulnerabilidad, no tienen apenas protección. Muchas de ellas se encuentran en campos de refugiados o en asentamientos ilegales.
En realidad, en cualquiera de los casos que he mencionado anteriormente, encontramos una situación de especial vulnerabilidad desde el inicio. En primer lugar, por las características personales, todas ellas son mujeres. Y en segundo lugar, por la situación que atraviesan durante una etapa de su vida, porque son migrantes, porque son refugiadas o porque son desplazadas. Además, es muy posible que estas mujeres encajen también en grupos considerados especialmente vulnerables en algunos sistemas, pues porque sean víctimas de violencia de género, porque sean víctimas de trata, porque tengan una discapacidad o porque hayan sufrido abusos. Vemos, por tanto, que la vulnerabilidad se acrecienta. En general, las mujeres aparecen de media en el 25% de los contenidos mediáticos mundiales. Pero si reparamos en las que han abandonado sus países para instalarse en otros distintos, es decir, en las migrantes, ese porcentaje se reduce drásticamente, situándose por debajo del 15%. Si tomamos los datos de 2020, vemos que no alcanza ni el 11%. Aunque hace ya unas décadas que la perspectiva de género se toma en consideración a la hora de examinar los movimientos migratorios en el mundo, lo cierto es que los medios continúan difundiendo noticias donde los migrantes son hombres. La tónica general, tanto en los medios tradicionales como en los digitales, es la invisibilización de las mujeres migrantes. Esto provoca que la opinión pública desconozca la aportación que la migración femenina hace en los países de destino, sea aportación económica, social o cultural. Cuando las migrantes aparecen en los medios, se trata de noticias que tienen que ver con proyectos familiares, se las presenta como embarazadas que llegan en patera, madres muchas veces de familias numerosas, sujetos de la reagrupación familiar que siguen los designios de unos padres o unos maridos. Esto genera imágenes construidas desde el paternalismo, asociando sus procesos migratorios con situaciones dramáticas, lo que imposibilita la construcción de una imagen heterogénea de las migrantes. Vemos en los datos del Ministerio de Igualdad que las migrantes también se han incorporado al mercado laboral y en distintos sectores. Tenemos ahí los datos y vemos que aparecen sectores como el agrario, el industrial y la construcción, además del sector servicios, que es el tradicional, porque ahí está el de los cuidados y es el tradicional en el que se suelen insertar laboralmente las mujeres migrantes. También es muy frecuente que se destaque su posición como víctimas de trata y abusos sexuales, presentándolas como objetos de las mafias que las trafican y sin capacidad para enfrentarse a su violencia y engaños. Un ejemplo lo tenemos en el titular que aparece en pantalla: proxenetas alemanes tratan de captar a refugiadas ucranianas que huyen de la guerra. Es un titular que ha aparecido hace unos días y que pone de relieve lo que acabamos de afirmar. Sin embargo, en otras noticias, las mujeres migrantes de repente dejan de ser víctimas de delitos para pasar a ser delincuentes. Por ejemplo, porque realizan actividades ilegales como la prostitución, cometen hurtos o hacen apología del terrorismo con el fin de reclutar nuevos mártires para las causas de sus maridos. Estos patrones de visibilización muestran una representación mediática a la vez sexista y racista de las mujeres migrantes. Con ello se desdibuja la realidad social donde la diversidad de situaciones debería presidir la narrativa, ya que estas mujeres son modelo de diferencia, de alteridad, tanto por género como por origen. Como resultados del estudio, nos encontramos que la representación de las migrantes en los medios de comunicación es escasa o muy escasa, pero cuando son visibilizadas lo hacen asociadas a procesos ilegales o a espacios marginales fuertemente estereotipados, lo que abona
los perjuicios que ya existen contra ellas. Como rasgo general de los medios de nuestro país podemos señalar la invisibilización de la mujer migrante empoderada con un proyecto laboral propio y la hipervisibilización de las mujeres migrantes forzadas a trabajar en la prostitución. El hecho de no representar a la diversidad de personas y opiniones presentes en la sociedad no solo tiene implicaciones en el discurso público y en la toma de decisiones, sino que también juega un papel en la erosión de la confianza en el periodismo. En vez de verlas como agentes de cambio, protagonistas de la transformación social, cultural y política de sus comunidades, se representan como víctimas o como verdugos. Sin embargo, habría que poner en valor su contribución al desarrollo económico tanto de su país de origen como del país de destino. A modo de conclusión, podemos señalar que tanto en nuestro país como en otros, digamos, de nuestro entorno, en otros países europeos, los medios dedican pocos contenidos a un colectivo al que no identifican con la población autóctona, presentándolo como una fuente de problema o como una amenaza y con una imagen reduccionista y sexista. Al tratarse de un fenómeno social que la mayoría de la audiencia no conoce por experiencia directa, el riesgo reside en que, dada la alta credibilidad que se otorga a los medios, esas representaciones estereotipadas y sesgadas se validen de forma incuestionada. Por otro lado, las mujeres migrantes tienen mucho que decir, muchas cosas que contar, pero no se les da la oportunidad porque desde nuestra perspectiva sus voces carecen de importancia tanto para hablar de su experiencia migratoria como para aportar su expertise en cualquier otro tema. Todo ello nos impide entender y nos aleja de una realidad social donde la norma es la diversidad. Sin duda, los medios deberían incorporar la heterogeneidad de situaciones en las que las mujeres migran y mostrar sus proyectos propios, así como darles voz en cuestiones que ellas conocen. Sin embargo, esta perspectiva es prácticamente inexistente en la prensa europea, cuyas tendencias se siguen también por la española, donde se repiten discursos que favorecen la desigualdad y promueven actitudes prejuiciadas y discriminatorias. Muchas gracias por su atención.